Muy buenos días, les saluda Antonio Román Bailón Sotelo, residente del tercer año de cardiología. El día de hoy revisaremos el tema bloqueos auriculoventriculares a manera de taller. Agradezco la invitación del Departamento de Fisiología de la UNAM y del Dr. Eric Alexanderson. Retomando conceptos básicos desde la definición, los bloqueos auriculoventriculares son un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto hacia los ventrículos. Históricamente fue la primera indicación de colocación de marcapasos y al día de hoy continúa siendo la principal indicación hasta en el 50% de estos procedimientos. Epidemiológicamente, la incidencia de bloqueos auriculoventriculares aumenta con la edad, siendo de hasta el 30% en algunos grupos seleccionados y en el caso de bloqueo AB congénito llega a ser una entidad rara, presentándose únicamente en uno de cada 15.000 a uno de cada 22.000 nacidos vivos. En la imagen pueden observar ustedes la localización del nodo auriculoventricular en el triángulo de Koch, conformado por el tendón de Torado, el seno coronario y la valva septal de la válvula tricúspide. El intervalo PR es pues la representación electrocardiográfica del tiempo de conducción a nivel de la unión auriculoventricular y tiene una duración normal de 0.12 a 0.20 segundos o lo que es lo mismo de 120 a 200 milisegundos. Como habíamos visto en clases previas, este intervalo varía inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, es decir, se acorta en episodios de taquicardia y se alarga en episodios de bradicardia. De esta manera, tenemos que ajustar el valor de normalidad del intervalo PR si nuestro paciente conduce con taquicardia mayor a 100 latidos por minuto o en algunas bibliografías mayor a 120 latidos por minuto, donde el PR se considerará máximo normal hasta 0.18 segundos y después de esta longitud se considerará prolongado. Aplicando los criterios electrocardiográficos, el bloqueo auriculoventricular se clasifica tradicionalmente como de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Sin embargo, en función de los registros de electrofisiología intracardíaca, nos aportará el origen de el bloqueo auriculoventricular, que puede ser supraisiano, es decir, a nivel del nodo auriculoventricular, intraisiano a nivel de las de His o infraisiano a nivel de alguna de sus ramas. Comencemos con el primer caso clínico. Se presenta a la sala de urgencias paciente femenino de 67 años de edad con antecedente de hipertensión en tratamiento con losartán y metoprolol. Refiere desde hace una semana la presencia de mareos. Usted realiza un trazo electrocardiográfico mismo que observa en su pantalla. ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico? Inciso A, bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Inciso B, bloqueo auriculoventricular de primer grado con dilatación de aurícula derecha. Inciso C, bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2. O inciso D, bloqueo auriculoventricular de primer grado con dilatación de aurícula izquierda. La respuesta correcta es la B, es un bloqueo de primer grado con dilatación de aurícula derecha por una onda P prominente. Y podemos observar que el intervalo PR en este caso es de 440 milisegundos. La segunda pregunta respecto al mismo caso clínico. ¿Qué medicamento sustituiría usted en este paciente? Inciso A, losartán. Inciso B, paracetamol. Inciso C, metoprolol. O inciso D, ibuprofeno. La respuesta es bastante sencilla y es el beta bloqueador, ya que este grupo farmacológico es causante de bloqueo auriculoventricular de primer grado.
Comencemos con el segundo caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 38 años de edad, aparentemente sano, que acude a revisión rutinaria a su consulta privada. Usted realiza un trazo electrocardiográfico que observa en pantalla. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? Inciso A, bloqueo auriculoventricular de rama derecha de las EJIS. Inciso B, un bloqueo auriculoventricular de primer grado con bloqueo de rama derecha de las EJIS. Inciso C, isquemia subepicárdica anterior con bloqueo auriculoventricular de primer grado. O inciso D, bloqueo de rama izquierda de las EJIS. En este caso, la respuesta es inciso B, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que es bastante evidente, y además tiene características de bloqueo de rama derecha de las EJIS, es decir, RSR' en B1 con una onda T negativa, que es un trastorno de la repolarización, y la cual tiene ramas asimétricas. Adicionalmente, observamos desde B4 hasta V6 la RS empastada de manera terminal. Por convención, el bloqueo auriculoventricular de primer grado se define como la prolongación anormal del intervalo PR más allá de 0.20 segundos, donde cada onda P va seguida de un complejo, en la mayoría de las veces, QRS normal, como en la imagen de la pantalla. Sin embargo, el QRS puede ser anormal, como en el caso previo, cuando se encuentre una conducción con bloqueo de rama. El PR fijo nos va a indicar una cardiopatía estructural, es decir, aquel PR que no varía en su longitud de latido a latido. Pero si nos encontramos con un trazo electrocardiográfico en el cual se observa un PR variable, podemos atribuir a una causa funcional, es decir, a una variación esperada por la frecuencia cardíaca. La mayoría de los pacientes cursarán asintomáticos. Sin embargo, un grupo de pacientes presentarán disincronía auriculoventricular y con ello un síndrome de tipo marcapaso. Estos pacientes serán aquellos que presenten un PR mayor a 0.30 segundos o a 300 milisegundos, los cuales tendrán un cuadro que va desde síntomas leves como sensación de palpitaciones en el cuello, cefalea, a síntomas más graves como dolor torácico de características atípicas, edema de miembros inferiores, disnea de esfuerzo e incluso edema agudo pulmonar. Algunos pacientes se pueden tornar sintomáticos únicamente durante el ejercicio, ya que en ellos el intervalo PR no sufre el acortamiento apropiado o esperado. Los criterios electrocardiográficos para establecer un bloqueo auriculoventricular de primer grado son el intervalo PR de más de 200 milisegundos, cada onda P que siga un complejo QRS, y es importante que cuando tenemos un PR de más de 600 milisegundos, la onda P generalmente se va a inscribir dentro de la onda T, como en la imagen de la derecha, que incluso en la primera onda T podemos observar que la onda P apenas se hace evidente. También tenemos que tener la cautela de no confundir la onda P con una onda U, que es una deflexión positiva que sucede después de la onda T y que corresponde a la repolarización de los músculos papilares. Respecto a la etiología, puede deberse a incremento del tono vagal. Algunos fármacos, como los betabloqueadores, tal fue el caso de la paciente del caso clínico previo, digoxina, calciantagonistas, antiarrítmicos de clase 1. En pacientes con infarto agudo del miocardio de localización inferior, en pacientes con degeneración senil de las vías de conducción y algunas cardiopatías congénitas, a saber, la comunicación interauricular, la anomalía de Epstein, en la cual existe adosamiento de las valvas de la válvula tricúspide al ventrículo derecho con atrialización del mismo, y también algunos casos de transposición corregida de los grandes vasos.
No se requiere un tratamiento específico para este tipo de bloqueo. Sin embargo, si nosotros ingresamos a un paciente a la unidad coronaria con síndrome coronario agudo y el paciente desarrolla durante la hospitalización bloqueo auriculoventricular de primer grado, hay que monitorizarlo todavía más estrechamente, ya que tal bloqueo puede progresar a uno de mayor grado. Comenzando con el caso clínico número 3, se presenta a la sala de urgencias un paciente masculino de 82 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en aparente control. Refiere desde hace un mes la sensación de desvanecimiento. Usted realiza un trazo electrocardiográfico, el cual observa en la pantalla. Su diagnóstico es, inciso A, paro sinusal, inciso B, bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2, inciso C, bloqueo auriculoventricular avanzado o inciso D, bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 1. En este caso la respuesta es la D, un MOVIX 1, donde hay un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduce. A manera de repaso, el paro sinusal, recordemos que es la ausencia de generación de estímulo auricular, por lo que no observaríamos en el trazo electrocardiográfico una onda P. El bloqueo auriculoventricular avanzado lo repasaremos más adelante en la presentación. Respecto al mismo caso clínico, el médico adscrito le pregunta cuál es el fenómeno electrocardiográfico observado en el trazo. Inciso A, fenómeno de Ashman. Inciso B, fenómeno de Brokenbook. Inciso C, fenómeno de R sobre T. O inciso D, fenómeno de Lukiani-Benkebab. La respuesta es sencilla. Inciso D, fenómeno de Lukiani-Benkebab. A manera de repaso, recordemos que el fenómeno de Ashman es la conducción aberrante de un estímulo en pacientes con fibrilación auricular, el cual llega al nodo auriculoventricular encontrando en periodo refractario alguna de las ramas de la CEGIS, generalmente a la rama derecha, ya que ésta posee un periodo refractario más prolongado, por lo que la conducción del impulso se realizará a través de la rama izquierda de la CEGIS, produciendo una imagen electrocardiográfica de bloqueo de rama derecha. El fenómeno de Brokenbook es la presencia de un gradiente aórtico cuando estudiamos a un paciente con miocardiopatía hipertrófica durante un estudio de hemodinámica. Y el fenómeno de R sobre T es la generación de un impulso o la generación de la despolarización ventricular que sucede justo sobre la onda T del impulso previo. Este fenómeno condiciona pues la generación de arritmias que pueden conducir a la muerte del paciente. La tercera pregunta que el médico adscrito le realiza respecto al mismo caso clínico es, además del aumento progresivo del espacio PR, hasta que un estímulo auricular no conduce, ¿qué otras características conforman a este fenómeno? Inciso A, disminución del aumento del intervalo PR. Inciso B, disminución progresiva del RR. Inciso C, el intervalo RR que contiene la onda P bloqueada es más corto que la suma de dos intervalos PPs. O inciso D, todas las anteriores son correctas. La respuesta a esta pregunta es inciso D. Todas las anteriores son correctas y vamos a ver el por qué. Se dice que hay una disminución del aumento del intervalo PR. Podemos observar que entre el primero y el segundo intervalo PR hubo un aumento de 40 milisegundos. Entre el segundo y el tercero, un aumento de solo 20 milisegundos, es decir, ya disminuyó. Entre el tercero y el cuarto, el aumento será solo de 10 milisegundos para pasar a ser de solo 5 milisegundos entre el cuarto y el quinto PR, por lo que se satisface la primera aseveración. Después, la disminución progresiva del RR pareciera paradójico porque si nosotros vemos la prolongación del intervalo PR de latido a latido,
pensaríamos también que el intervalo RR va a prolongarse. Sin embargo, esto no sucede, ya que el aumento progresivo del intervalo PR va siendo cada vez menor. Y para prolongar el intervalo RR necesitaríamos que el PR aumentase por lo menos a la misma cuantía que entre los dos primeros latidos. Y después el intervalo RR, que contiene una onda P bloqueada, es decir, este de acá, es más corto que la suma de dos intervalos PP. Tenemos aquí que el RR de la onda P bloqueada mide 2180 milisegundos, mientras que el intervalo PP que estamos midiendo aquí es de 1100 milisegundos. Es decir, si lo multiplicamos por 2, sería el doble de este segmento RR. El término bloqueo auriculoventricular de segundo grado se aplica cuando se produce un fallo intermitente de la conducción del impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos. El tipo 1 o MOVITS 1, que hace referencia al fenómeno de Benkevat, el tipo 2 o MOVITS 2 y un tercer tipo que es el bloqueo auriculoventricular avanzado, que se engloba dentro de los de segundo grado. Se definen a los MOVITS 1 como la prolongación progresiva del intervalo PR, como ya vimos en el trazo electrocardiográfico, hasta que una onda P no es conducida. Anatómicamente, el trastorno de la conducción puede localizarse en dos sitios: en el nodo auriculoventricular para la mayoría de los casos, donde el QRS tendrá una imagen estrecha, o en el haz de His o en alguna de sus ramas, donde el QRS aparecerá ensanchado. Existen algunas maniobras que son el masaje en el seno carotídeo y la aplicación de atropina, las cuales nos orientan a la localización del defecto de la conducción. Para el caso más frecuente, en el nodo auriculoventricular, si nosotros administramos atropina, la conducción auriculoventricular se ve favorecida. Es decir, de tener un bloqueo 3-2 podemos pasar a tener un bloqueo 6-5, por ejemplo. Y de la manera contraria, si nosotros realizamos masaje en el seno carotídeo, podemos impedir la conducción auriculoventricular, y de tener un bloqueo 6-5 podemos pasar a empeorar la conducción a un bloqueo 3-2. Para los bloqueos de origen infranodales, las maniobras tienen un efecto contrario. El cuadro clínico de estos pacientes dependerá pues del padecimiento subyacente, el padecimiento que ocasiona el trastorno de la conducción. Puede cursar el paciente con clínica de un infarto, con clínica de intoxicación digitálica o miocarditis, o cualquiera de las causas que lo haya originado. Por sí mismo, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, no ocasionará sintomatología alguna. Los criterios electrocardiográficos ya los revisamos en el trazo del caso clínico pasado, y únicamente recordarles respecto a esta diapositiva que el complejo QRS puede tener características normales. Sin embargo, si hay una conducción con bloqueo de rama, el QRS no aparecerá con características habituales. Pero más allá de saber las características que conforman el fenómeno de Benkevat, hay que dilucidar cuál es la causa de este. Básicamente se debe a la llegada cada vez más temprana de un impulso de las aurículas al nodo auriculoventricular. Esto aunado a que los pacientes con bloqueo auriculoventricular MOVITS 1 tienen un periodo refractario anormalmente prolongado. Entre más temprano llegue un impulso al nodo auriculoventricular, la propagación de este a través
del nodo va a ser cada vez más y más lenta de un latido a otro. A este fenómeno se le denomina conducción decremental. De esta manera, si cada impulso sucesivo llega más y más temprano, más largo será el PR, hasta que uno de los impulsos se encuentra con el nodo auriculoventricular en periodo refractario absoluto. Es decir, se va a producir una pausa ventricular donde una onda P no conduce a los ventrículos. Vamos a observarlo de manera más didáctica con las dos imágenes en la pantalla. El primer impulso llega a un periodo refractario relativo y genera una conducción pobre y lenta. El segundo impulso sigue estando en periodo refractario relativo, pero la conducción es todavía más pobre y lenta. Y el tercer latido, aún en periodo refractario relativo, es todavía más lenta que el previo. En este caso, el cuarto latido encuentra al nodo auriculoventricular en periodo refractario absoluto debido a los canales de sodio que se encuentran desactivados, por lo que ese impulso quedará bloqueado y no se observará conducción ventricular en el trazo electrocardiográfico. Dos características adicionales a las tradicionales observadas en el fenómeno de Benkevat es que en el primer impulso atrial conducido después de la pausa larga, es decir, este de aquí, tiene un RP inusualmente largo, que podemos observar en el rectángulo amarillo. Y el segundo impulso atrial conducido después de la pausa, es decir, este de acá, tiene un RP que se acorta dramáticamente, observándolo nosotros en el rectángulo rojo comparado con el rectángulo amarillo. Dentro de la etiología puede deberse a infarto agudo del miocardio, generalmente o más comúnmente cuando es de localización inferior, al uso de digoxina, al incremento del tono vagal en el reflejo de Besolt, a la enfermedad arterial coronaria crónica y a la miocarditis. No se requiere de ningún tratamiento específico, salvo que el paciente presente signos y síntomas de hiperperfusión, como por ejemplo llenado capilar retardado, oliguria, alteraciones del estado mental, elevación del lactato o disminución del índice cardíaco y con ello del gasto cardíaco. En estos casos hay que acudir a la administración de atropina a una dosis de 0.5 miligramos y repetirla si es necesario cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 3 miligramos. Si a pesar del tratamiento farmacológico nuestro paciente continúa sintomático, tenemos la indicación de colocar un marcapaso temporal, ya sea transcutáneo a través de parche o transvenoso a través de un acceso venoso, generalmente de localización yugular. En la mayoría de las ocasiones, los bloqueos auriculoventriculares MOVITS 1 no son francamente dilucidados en el electrocardiograma, como sucede en el trazo que tienen ustedes en su pantalla, en donde pueden observar que existe un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de localización inferior, pero además existe fenómeno de Benkevat. Pueden ustedes observar la primera onda P con una morfología bastante clara. La segunda onda P queda inscrita en la onda T del latido que le sigue, pero si nosotros hacemos la comparación con los dos latidos previos, observamos que esta onda T tiene una morfología discretamente distinta a las previas. La tercera onda P queda inscrita en el segmento ST y nuevamente si comparamos este con los latidos previos, observamos que hay una pequeña muesca. Y por último, no observamos la presencia de un
complejo QRS, es decir, tenemos una onda P bloqueada con conducción 3A2. En este trazo electrocardiográfico, el paciente también cursa con infarto agudo con elevación del segmento ST de localización inferior, que es menos evidente. Sin embargo, podemos observar la discreta elevación en D3 y ABF, además de las ondas Q francamente patológicas en las mismas derivaciones. Observamos cómo el PR se va prolongando de manera progresiva hasta que una onda P no conduce, y además existe imagen de bloqueo de rama derecha, lo cual pone en manifiesto un mal pronóstico para el paciente. Para el cuarto caso clínico, se presenta un paciente masculino de 84 años de edad con historial de mareo de 3 meses de evolución. El familiar refiere síncope en una ocasión. Usted realiza un electrocardiograma, el cual se muestra en la pantalla. El diagnóstico es: inciso A, bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2, inciso B, MOVITS 1, inciso C, hemibloqueo fascicular anterior, o inciso D, A y C son correctas. La respuesta es D, A y C son correctas. Podemos observar que existe una onda P, luego de esta un complejo QRS, donde el intervalo PR es constante en todos los eventos hasta que una onda P se encuentra bloqueada. Además, podemos observar que en ABL y D1 existe una pequeña onda Q inicial y una R prominente, así como en D3 y en ABF podemos observar una R minúscula con una onda S prominente y empastada en las mismas derivaciones. Para definirlo, el MOVIS 2 es un bloqueo súbito de un estímulo supraventricular que no conduce a través del nodo auriculoventricular. Los criterios electrocardiográficos: la onda P se encuentra súbitamente bloqueada, el intervalo PR es constante y este puede ser normal o prolongado, y generalmente va a tener un patrón regular, es decir, un patrón fijo o típico para este trazo electrocardiográfico con una conducción 3A2, es decir, 3 estímulos auriculares con 2 estímulos conducidos. Sin embargo, pueden haber bloqueos auriculoventriculares con conducción variable, a los cuales denominaremos como atípicos. Es decir, en un mismo trazo electrocardiográfico, el paciente puede alternar entre un patrón 3A2, entre un patrón 4A3, luego 5A4 y regresar a 3A2. Respecto a la etiología, puede observarse en el infarto agudo del miocardio, generalmente de localización anterior más que inferior, algunos fármacos como la digoxina, los calcioantagonistas y los betabloqueadores, o a enfermedades degenerativas del sistema de la conducción. Los pacientes con este trastorno de la conducción generalmente se encuentran inestables o tienden a desarrollar un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, por lo que está indicado la colocación de un marcapaso transvenoso, sobre todo si estamos ante un infarto de localización anterior. Si el infarto es de localización inferior, podemos optar por la colocación o la estimulación a través de parches transcutáneos, en lo que colocamos un marcapaso transvenoso transitorio. Importante, en estos pacientes no hay que usar atropina, ya que el origen de los bloqueos auriculoventriculares MOVIS 2 generalmente son infranodales, y como habíamos visto en diapositivas previas, cuando administramos atropina en este nivel de bloqueo, la conducción se ve desfavorecida. Es decir, de tener un bloqueo con conducción 5A4 podemos pasar a un bloqueo con conducción 3A2 o incluso a un bloqueo de alto grado. El tercer tipo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado que habíamos comentado es
el de conducción 2:1. Es decir, una onda P se conduce y una onda P se bloquea. En este caso no podemos observar si se encuentra presente el fenómeno de Benkeback, por lo que no podemos catalogarlo como un MOVIX 1 o como un MOVIX 2. Sin embargo, para fines prácticos y para beneficio del paciente, debemos de considerar este tipo de bloqueo como de curso desfavorable y tomar todas las medidas, tanto farmacológicas como precautorias para el mejor pronóstico del paciente. En este electrocardiograma tenemos un bloqueo 2:1 que no es fácilmente evidente porque la onda P no conducida se encuentra inscrita dentro de la onda T, la cual es un poco evidente en la derivación V2, como ustedes pueden observar. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se define como dos o más ondas P que son bloqueadas de manera consecutiva, como podemos observar en el trazo electrocardiográfico. Este trastorno de la conducción frecuentemente aparece a manera de paroxismos y se debe a una enfermedad del tejido de conducción avanzada en la que los pacientes pueden presentar muerte súbita. La morfología del QRS va a ser amplio y va a tener un escape ventricular con una frecuencia que se va a encontrar entre 20 a 40 latidos por minuto. Presentamos el quinto caso clínico. El paciente masculino de 75 años de edad acude a revisión anual a su consulta externa. Tras realizarle un electrocardiograma, la enfermera reporta bradicardia con alrededor de 45 latidos por minuto. El paciente niega encontrarse mareado en el momento de la consulta, aunque sí refiere haber presentado 2 síncopes en el último mes por los cuales no ha consultado. La pregunta por el caso clínico: ¿cuál es su diagnóstico y actitud terapéutica? Inciso A: se trata de un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 y hay que derivar al paciente de manera preferente a la consulta de arritmias. Inciso B: se trata de un bloqueo AB completo y hay que llevar al paciente a un servicio de urgencias por medio de una ambulancia. Inciso C: se trata de un bloqueo AB 2:1 y hay que solicitar ambulancia para derivar al paciente a urgencias. O inciso D: se trata de un ritmo sinusal con abundante extrasistolia auricular y hay que derivar al paciente a la consulta externa de arritmias de forma no preferente y antes iniciar tratamiento con betabloqueador a dosis bajas. La respuesta correcta es el inciso B. Se trata de un bloqueo auriculoventricular completo y hay que trasladar al paciente para colocación de probablemente marcapasos. Puede ser confuso en este trazo electrocardiográfico y pensar que tenemos la prolongación del intervalo PR con una onda P bloqueada. Sin embargo, si somos observadores, el intervalo RR se mantiene constante, lo cual no cumple con las características señaladas para el MOVIX 1, además de que el intervalo PP también se mantiene constante, por lo que se trata de un bloqueo AB completo. Por definición, los bloqueos auriculoventricular de tercer grado son aquellos en los que ningún estímulo originado en las aurículas es capaz de pasar a los ventrículos y de esta manera aurículas y ventrículos laten cada uno con su propia frecuencia. Los estímulos auriculares tendrán una frecuencia cardíaca propia del marcapaso supraventricular, es decir, de alrededor de 60 a 80 latidos por minuto, y los estímulos ventriculares tendrán una frecuencia y morfología dependiendo del origen, en el nodo AB, en alguna de las ramas de las de His o incluso en cualquier sitio del endocardio ventricular. Por supuesto, a medida que el estímulo esté comandado por un
marcapaso más inferior, la frecuencia de disparo subsidiario será todavía menor. Los pacientes cursarán con un cuadro clínico el cual será dependiente de la frecuencia del marcapaso ventricular y pueden ir desde pacientes asintomáticos a pacientes con mareos esporádicos, a crisis de Stokes-Adams o incluso a la asistolia, la cual es conducida a través de taquicardia ventricular, ya que como sabemos en los ritmos ventriculares lentos se favorece la producción de focos ectópicos ventriculares. Los criterios electrocardiográficos serán la presencia de una onda P y complejos QRS que no guardarán relación entre sí. La frecuencia de ondas P será mayor a la de los complejos QRS. Los intervalos PR cambiarán desordenadamente de longitud de latido a latido y observaremos localización caprichosa de las ondas P. En la primera flecha, inscripción de la onda P sobre la onda T y en la segunda flecha, inscripción de la onda P al inicio del QRS. La morfología del QRS dependerá del origen del marcapasos subsidiario. Para el caso de este trazo, es un origen supraventricular. Sin embargo, puede haber orígenes en las ramas de las EGIs con morfología de bloqueo de rama. En el presente trazo electrocardiográfico correspondiente a un paciente hospitalizado por síncopes recurrentes, podemos observar que de manera inicial el trazo se encuentra en ritmo sinusal y ocurre el bloqueo auriculoventricular de tercer grado sin escape nodal de manera inicial y después sigue un escape que corresponde al ritmo de la unión auriculoventricular por lo menos en los primeros 4 latidos para volver a ser sinusal en los latidos subsecuentes. La conducta terapéutica del bloqueo auriculoventricular de tercer grado puede variar dependiendo de dónde se origina este. Si es de tipo nodal, podemos optar por la estimulación transcutánea, pero si es de tipo infranodal, definitivamente se prefiere la estimulación transvenosa. Para el bloqueo de origen nodal también podemos hacer uso de la atropina y en el caso del infranodal podemos utilizar fármacos adrenérgicos como el isoproterenol o la adrenalina. Si no existe respuesta a estos fármacos, la indicación es la colocación de un marcapaso transvenoso, si es que no se colocó antes, como puente terapéutico a un marcapaso permanente. Por mi parte es todo. Agradezco la atención prestada y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias.